pero el salario mínimo es un indicador para toda la economía que está atada al salario mínimo en multas, en sueldos de otros rangos, en pagos al Estado, en fin. 654. ¿Por qué no va Fenalco a la concertación, a la mesa de concertación laboral? Ha dicho el presidente de Fenalco que siente que ya las cartas están jugadas por el gobierno. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, buenos días. Muy buenos días, Juan, un gusto saludarlo nuevamente, igualmente para Fernando Quijano, para todo el equipo de la mesa de trabajo y todos los escuchantes de la FM. ¿Por qué se retira de la mesa de concertación laboral? Bueno, Juan, esta es una decisión que no es personal, es una decisión colectiva del gremio, porque consideramos que ya el presidente Petro había anunciado que el incremento del salario mínimo iba a ser del 11%. Igualmente, el ministro Benedetti anunció que iba a ser de 1.800.000. El ministro de Trabajo también dijo que el salario mínimo debería de ser 2 dígitos. Y eso, pues, es un irrespeto a una mesa de concertación, que es una mesa constitucional tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores. Y que obviamente si ya el gobierno saca sus cartas en un año electoral, donde obviamente la demagogia es una tentación, pues consideramos que no tiene sentido ir a sentarse a una mesa durante varios días y horas cuando ya el gobierno pues no va a hacer ningún esfuerzo por concertar. Ya lo ha demostrado en 3 años y medio que este no es un gobierno de concertación, este es un gobierno de imposición y obviamente por esa razón Fenalco considera que no es serio, que es una payasada lo que está haciendo hoy y liderando el ministro de Trabajo. 656, profesor Fernando Quijano. Sabe, don Juan, y aquí lo hemos tratado en varias oportunidades. Doctor Cabal, ¿no le parece que esta discusión del salario mínimo, independientemente del corte de este gobierno que es muy enfrentado al sector productivo, debería de darse una discusión estructural? Por ejemplo, por sectores económicos, por ejemplo, por regiones, por ejemplo, teniendo en base la productividad y que hagamos como se hace en unos países de la OCDE y es que hayan unos pactos salariales a 2 años, a 5 años, de tal forma de que se controle la inflación y de una vez por todas se mande por debajo del 2%, como incluso hasta en Perú hay una inflación muy baja. ¿No le parece que es una discusión desgastada sobre la cual debería de opinar ya los candidatos a la presidencia? Totalmente de acuerdo, doctor Fernando, es que, mire, no tiene sentido, y ya nosotros también lo hemos dicho en otras veces, la mesa de concertación laboral solamente se cita para buscar la negociación del incremento del salario mínimo, pero es una mesa de concertación laboral y políticas laborales. La reforma laboral no se llevó a la mesa de concertación. Por ejemplo, hemos insistido en que se discuta, dialogue otras metodologías distintas al tradicional incremento del salario mínimo, como usted muy bien lo ha dicho. No es lo mismo la economía del Chocó que la economía de Bogotá. No es lo mismo lo que pasa en el sector de la industria que lo que pasa en el comercio o lo que pasa en la construcción. Yo creo y comparto con usted totalmente que esta discusión del salario mínimo, como está actualmente, está absolutamente desgastada y no conduce a buen puerto. Finalmente es tratar de forcejar una cifra que es muy populista para el que quiere, como el gobierno o los trabajadores, de que sea alta, y es muy negativa defenderla para los empresarios, sí, porque están defendiendo los costos laborales de las empresas, especialmente de las MIPYMES. Claro. O sea que comparto su teoría, esto debería transformarse totalmente en la Constitución a una mesa que fuera mucho más efectiva y productiva. Claro, ahora, doctor Cabal, sobre ese punto, el impacto que podría generar una cifra como la que está planteando el gobierno del 11% en el incremento, ¿cuál podría ser? Brevemente, es decir, si nos suben el salario mínimo a esa cifra, ¿qué va a pasar? Claro, es que, y para los trabajadores que están escuchando, seguramente dirán, pero ¿por qué se oponen a que nos paguen más? Lo que pasa es que en la misma proporción que sube el salario mínimo, sube igualmente muchos costos de las empresas, especialmente las que son intensivas en mano de obra, suben igualmente porque está indexado una serie de costos, como son por ejemplo el transporte, como es
como son las multas, como son los cupones de la salud, como son muchas tarifas y servicios que inmediatamente se escalan. O sea que, entre comillas, sale lo comido por lo servido y finalmente lo que se produce es un impacto inflacionario. Mire que la inflación no hemos sido capaces de bajarla del 5%. ¿Por qué? Porque estamos, pese a todos los esfuerzos del Banco de la República, estamos viviendo el coletazo del salario mínimo el año pasado, que ya fue alto, y los costos laborales de la reforma laboral. Entonces, por eso digo, esta discusión que se debía dar seriamente, lamentablemente, pues ya está de alguna manera dinamitada cuando el gobierno dice el salario mínimo debe de ser de 2 dígitos, 2 veces más de la inflación. Es que la inflación va a terminar en el 5.2%, doctor, si acaso termina alta. O sea que pensar en un salario mínimo de más del 10% es 2 veces más que la inflación, lo cual nunca no es irracional. Se ha conceptuado. Óigame, doctor Jaime, mire, el salario mínimo más o menos la pelea va a ser por 1.550.000, 1.540.000, 40.30, pero yo creería que 1.550.000 es creo que sería como el techo. Recuerden que a esto hay que sumarle el subsidio de transporte, el subsidio de conectividad, que este año el vigente son 200.000 pesos y más o menos estamos hablando de un salario de 1.700.000 más o menos de lo que se está discutiendo. ¿Cuál cree usted que es el salario mínimo ideal con subsidio de transporte con el que aguantan los comerciantes? Pues yo creo que, Fernando, más que lo que aguanten es de la conveniencia para el país. Tradicionalmente los parámetros serios de la fijación del salario mínimo es buscar mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores, y eso se mantiene cuando se incrementa por el índice de la inflación y adicionalmente la productividad. Si nosotros miramos la inflación del 5.2 y que la productividad seguramente no va a llegar al 7%, al 2%, pues estamos pensando que el salario mínimo no debería ser mayor al 7% en este momento. Ya lo ha dicho ANIF, y lo han dicho otras instituciones serias, que un punto por encima de ese nivel le causaría también a las finanzas públicas un impacto impresionante, más de 600.000 millones de presupuesto no financiado y más de 240.000 millones en pensiones. O sea que hay que tener cuidado con toda la economía, no solamente buscar que sea una medida efectivista y populista como es lo que quiere el gobierno. 7 de la mañana, 1 minuto. Le agradecemos al doctor Jaime Alberto Cabal. Atentos a lo que va a pasar con la definición del salario mínimo. Lo repetimos otra vez. Ojalá sea una decisión